Bueno, uno de los principios más importantes de la comunicación es conectarse, ¿sí? Y mucho más cuando alguien está enseñando. Cuando alguien enseña y alguien escucha, lo importante es tener una buena conexión. Y la conexión se da a través de la exposición y también a través de la respuesta del diálogo. Entonces, vale participar, vale preguntar, ¿sí? Yo también les voy a preguntar a algunos de ustedes algunas cosas y cómo van entendiendo. Así que es muy bueno que tengamos esta conexión, ¿m? Porque la idea no es llenarse de información, sino ser formados por la palabra de Dios. ¿M? ¿Quién es Dios? ¿Quién me contesta? ¿Quién es Dios? Vamos, definiciones. El creador de todas las cosas. ¿Qué otra cosa? ¿Quién es Dios? El Salvador, el dueño de todo, nuestro Padre, el Todopoderoso. ¿Quién es Dios? Nuestra roca. Podemos dar muchos adjetivos calificativos de quién es Dios. La pregunta es, ¿qué tanto conozco yo de Dios? Ese es el punto en el cual muchas veces nuestros títulos caen al suelo porque son muchas veces cajas vacías. No hay contenidos adentro. Cuando solamente titulamos, caemos en la tentación de quedarnos con los títulos, pero no entender qué significa cada uno de esos atributos y perfecciones acerca de Dios. Entonces, lo que vamos a ver en esta materia, que se la llama teología propia, en realidad es la doctrina de Dios. Y como la palabra doctrina es enseñanza o es estudio acerca de Dios, nosotros vamos a llevar esta materia con el máximo respeto y con la seriedad que se merece el tema, porque Dios no es un bicho para que lo pongamos en un microscopio para estudiarlo, ¿sí? Sino que nosotros vamos a conocer quién es Dios a través de cómo Él se da a conocer, cómo Él abre la palabra y permite que nosotros le conozcamos. Entonces, vamos a iniciar esta noche una serie de enseñanzas que nos van a permitir conocer acerca de quién es Dios realmente. Así que lo primero que nosotros podemos hablar y preguntar principalmente es ¿qué es lo mejor que puede conocer el hombre? Ustedes sabrán que el hombre nace con necesidad de aprender, de conocer, pero a través de la historia nosotros hemos visto que el hombre ha desarrollado capacidades increíbles para aprender, conocer y desarrollar, ¿sí? Nosotros, los que venimos del siglo pasado, porque sabe que nosotros somos del siglo pasado, o algunos son de este siglo, no, casi todos venimos del siglo pasado, o para ser más duro, del milenio pasado, ¿no es cierto? Porque hasta hemos pasado el año 2000 y nosotros ya pertenecíamos allá. Entonces fíjense que nosotros no teníamos ni siquiera la intención ni el sueño de tener, por ejemplo, la comunicación móvil a través de los celulares. En un momento esto llegó, ¿sí? Y se presentó como una novedad. Y a través de esto, por ejemplo, nosotros nos hemos visto obligados, valga la palabra, a actualizarnos un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos esos celulares que eran así unos ladrillos grandes, gigantes, los colgamos acá? Y después entró la moda de que tener el celular más chiquito, ese era el más caro, ¿no? El más chiquitito. Y ahora otra vez ya andamos con un casi LED 55 pulgadas de celular, un gigante, ¿no? Entonces fíjense en cómo va variando todo. Pero lo que sí podemos ver que la exigencia de aprender ha llevado a que sí o sí, para pertenecer al estilo de vida que hoy se está desarrollando, necesitamos conocer. Entonces muchas personas se han desafiado a empezar a aprender. ¿Cuántos no sabían usar WhatsApp, por ejemplo? Y muchos hoy se han desafiado y ya lo conocen, lo dominan, ¿no es cierto? Las redes sociales, las distintas expresiones de comunicación que existe hoy. Entonces, si nos ponemos a ver, y ponemos, ¿cómo están? Buenas noches. Si nos ponemos nosotros a comprender esta situación de aprender, conocer, el hombre siempre ha estado dispuesto a aprender, ¿sí? Y siempre ha estado dispuesto a conocer. Es más, la necesidad de conocer forma parte de nuestro ser porque nosotros no buscamos conocer algo que no nos interesa, sino buscamos conocer
algo que captó nuestra atención y que buscamos realmente aprender. Entonces, todo ser humano tiene la necesidad de aprender y tiene la necesidad de conocer. En el caso de alguien que tiene inclinación sobre las ciencias, se va a dedicar a aprender y conocer más acerca de las ciencias. El que es de la tecnología, el que es de la construcción, el que es en cualquier parte de esta capacidad que tenemos nosotros de aprender, donde nos interesa, ponemos el foco del conocimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros podríamos comenzar para desarrollar esta materia, doctrina de Dios o teología propia, es primeramente si yo quiero conocer a Dios. Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Porque si yo quiero conocer a Dios, bueno, entonces debo empezar a poner en prioridad, a responder la pregunta, ¿quién es Dios? Ahora, ¿cuál es o qué es lo mejor que el hombre que es inclinado a aprender y a conocer en este mundo? ¿Qué es lo mejor que puede conocer? Hay un texto en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice, así dijo Jehová. O sea, el que habla aquí es Dios. Y él dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Dios está diciendo esto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué dice el Señor? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nosotros empezamos a poner nuestra atención en quién es Dios y ver que Dios dice que Él quiere esto, que nosotros le conozcamos, le entendamos y les conozcamos, entonces necesitamos nosotros darle la importancia que se merece, no a una materia, sino a lo que Dios nos está pidiendo. Él quiere que le conozcamos. Por lo tanto, ¿por qué es importante el conocimiento de Dios? ¿Por qué necesitamos nosotros conocer a Dios? Jesús, en su oración intercesora en Juan 17, versículo 3, Él en su oración dice que en esto consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna. Fíjense, si me acompañan a Juan 17:3, está hablando en su oración de la importancia del conocimiento. Y esta es la vida eterna. ¿Ven los 2 puntos allí? Es una definición que está dando en su oración. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros, o por qué es importante conocer a Dios? Porque conocer a Dios a través de Jesucristo es tener vida eterna. O sea, nuestra salvación depende de que si nosotros hemos conocido a Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces va más allá de una materia, va más allá de conocer algo más de la Biblia. Es necesario de que todos le conozcamos. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos referimos a Dios, ya sea en oración, ya sea en anhelo, ya sea utilizando su nombre para proclamar, para anunciar a otros, para predicarle a alguien, siempre va a estar la incógnita en cada uno de nosotros si realmente yo le conozco. Y es necesario que a través de estas herramientas, que son medios de gracia, como la Escritura es un medio de gracia, incluso la exposición de la palabra es un medio de gracia, que nos permite a nosotros conocer, aprender. Cuando alguien está interesado en aprender algo, se concentra, presta atención, trata de omitir todas las distracciones y ponerse muy, muy a tono en lo que necesita aprender. Fíjense ustedes que hoy en día tenemos muchas herramientas de institucionales, ¿sí? Ya sean
en canales como YouTube o canales específicamente de algo que quieren enseñar. Por ejemplo, en las grillas de los canales de televisión van a encontrar que hay, por ejemplo, canales de cocina solamente, ¿sí? Entonces, el que quiere aprender a cocinar o quiere perfeccionar sus técnicas de cocina, no sé qué hace viendo canal de deporte. Va a estar concentrado en cada una de las cosas porque le interesa. También encontramos, canales que hablan exclusivamente de autos, ¿sí? De todo tipo de autos. Y los que son fierreros les gusta estar mirando y a veces el que no entiende nada se aburre, ¿no es cierto? No le gusta eso. Lo mismo que hay hoy en día en canales como YouTube, por ejemplo, herramientas de que si uno quiere alguna institucional de algo que quiera aprender, cómo, cambiar la pecera, el agua de la pecera, va a entrar y va a encontrar allí cómo hacer las mejores técnicas para hacerlo, ¿sí? Entonces, las herramientas que nos instruyen y que nos permiten conocer son de gran utilidad, ¿sí o no? ¿Alguno utilizó alguna de esas herramientas que le dio instrucciones para hacer algo? Y resulta, ¿sí? El otro día estaba viendo yo cómo cambiar el cable del embrague de la moto. Dios mío, qué tribulación tenía allí. Entonces alguien me dijo, y fíjate, un institucional y listo. Entonces uno va y ve los pasos que tiene que hacer y ya está. Y yo me pregunto, ¿cuánto de interés tenemos nosotros realmente de conocer a Dios? Porque el gran problema en que muchos cristianos se exponen es a la ignorancia, y la ignorancia es peligrosa, porque muchas veces nosotros podemos pararnos en que conozco a Dios. ¿Y a qué atribuimos que conozco a Dios? Y bueno, porque voy a una iglesia, no es la evidencia de que yo conozco a Dios. Y bueno, porque yo repetí una oración y porque soy cristiano, tampoco. O sea, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es conocer su palabra y es la materia que vimos nosotros, la importancia de la Escritura. La palabra de Dios es donde Dios se revela, es principalmente donde Dios se da a conocer quién es Él. Entonces, creo yo que debemos, como introducción a esta materia esta noche, inclinarnos en el interés de que si yo quiero conocer a Dios, necesito arrimarme más a su palabra. Necesito empezar a ver lo que su palabra dice. Porque cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, la Escritura, y cómo Dios se revela, ¿saben cuál es el primer impacto? Que el Dios que está en la Biblia no es el Dios a quien yo creo. Y yo no voy a borrar de la Biblia lo que Dios dice. Pero, por ejemplo, en esta materia vamos a ver atributos de Dios. Y el carácter de perfección de Dios. Es bueno resaltar que Dios es amor, pero a muchos cristianos les choca pensar que Dios manifiesta ira, por ejemplo. Entonces encontramos aquí de que a veces la idea de quién es Dios, el Dios que yo tengo en mi mente, es muy distante al Dios que está en la Escritura. Y yo no tengo que poner la Escritura bajo la luz de mis conceptos, sino mis conceptos bajo la luz de la Escritura. Y les aseguro que vamos a cambiar. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios como Él se revela, allí nosotros vamos a caer bajo el temor bendito del Señor, porque por fin estamos conociendo al verdadero Dios. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces necesitamos nosotros, y por eso es que también le quiero alentar, animarles a cada uno de ustedes a que no desistan de estas enseñanzas que son medios de gracia, no porque yo sea el mejor, porque no lo soy, pero lo poco, lo mucho que podamos transmitir, el Señor va a hacer la obra para permitirnos que conozcamos más de quién es Él. Algunos de los que están aquí, en su vida cristiana y en su transición progresiva de vida cristiana, ¿ha tenido que ir haciendo algún ajuste de conocimiento en su cabeza? ¿Ha tenido que ir cambiando algunas cosas? Que antes yo pensaba esto, pero puse freno y no es así. ¿Alguien se le anima a levantar la mano? ¿Por qué? Porque, como decía la otra vez, a veces nosotros tenemos nuestra vaca sagrada acá, ¿no? Y cuando encontramos la palabra, pareciera que Dios hace hamburguesa con la vaca sagrada. Porque no es lo que yo creo, sino lo que Dios quiere que yo crea.
Y muchas veces nosotros tomamos conceptos que son más bien humanistas o pensamientos filosóficos y no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, a medida que transcurrimos en esta materia, yo le voy a pedir a ustedes que sean objetivos y no tengan preconceptos subjetivos, o por lo menos no me apedree hasta que termine la clase o la materia, para que usted saque su conclusión y usted vea lo que la Escritura expuesta le va a llevar a comprender y a conocer quién es Dios. Porque le habrá pasado a usted o le va a pasar lo que en algún momento me pasó a mí. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos descansado en que yo soy salvo porque Dios me ama. Y es correcto decir que Dios me ama, pero ¿por qué me ama? Porque soy acepto en Él, amado. Pero en realidad la Biblia, vamos a encontrarnos que la Biblia dice que por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, y conceptos que nos muestra el carácter de Dios, que también ese Dios que es único, que es un Dios autoexistente, que es un Dios eterno, y es un Dios que es trascendente, y en esa trascendencia se manifiesta una inmanencia, que ya vamos a aprender qué es trascendencia e inmanencia de Dios. Vamos a ver que Dios no necesita de nada de nosotros, ni de nadie, ninguno de nosotros, ni nada creado. Dios no necesita. Eso se llama trascendencia, que Él está por encima de todo lo creado. Es autosuficiente, no necesita nada. Pero sin embargo, Dios decidió manifestar su inmanencia, o sea, actuar y estar incluso hasta lo más pequeño que pareciera ser de su creación. ¿Por qué? Porque Él sustenta todas las cosas que creó. Entonces, necesitamos convencernos con las Escrituras y con el testimonio del Espíritu Santo, a nuestro testimonio, de que la exposición de la palabra que nosotros vamos a ir viendo de ellas mismas es verdad. Vamos a ver primeramente acerca de los nombres y los títulos de Dios. Esto no va a ocupar la clase de hoy, porque necesitamos primeramente ver cómo Dios se da a conocer. La clase que viene vamos a estar viendo específicamente acerca de la existencia de Dios, cómo nosotros podemos evidenciar o probar o comprobar de que verdaderamente Dios existe. Porque en el andar cristiano más de unas veces todos nosotros en algún momento fueron atacados por las dudas, ¿sí o no? Y si realmente no es lo que yo creo o no existe nada y yo estoy solamente creyendo una filosofía, un estilo de vida moral diferente, bueno, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener un concepto claro acerca de la existencia de Dios? Y también vamos a ver las distintas falsos fundamentos religiosos o sistemas de teología errados que hay en cuanto a la existencia de Dios también. Y luego, la tercera clase, vamos a estar viendo la naturaleza de Dios. Y entonces aquí vamos a demandar un poquito más de tiempo porque es donde vamos a ver las definiciones acerca de Dios, la espiritualidad de Dios, la personalidad de Dios, la Trinidad de Dios y los aspectos de la esencia misma de su naturaleza que la palabra se da a conocer, la Biblia revela. Nosotros debemos llegar hasta donde la Biblia nos muestra. No debemos exponernos a suponer o presuponer algo que nuestra imaginación puede llevarnos a volar, porque eso es peligroso. No vamos a decir lo que Dios nos dice, solamente vamos a afirmar lo que Dios dice y vamos a tratar de tomar en esta materia la prudencia de poder profundizar en las cosas que la Escritura nos muestra. ¿Por qué? Porque la Biblia responde a la Biblia. La Biblia no se contradice, sino que la Biblia responde a la Biblia. O sea, los textos más oscuros lo va a traer luz, otros textos que traen y hablan acerca de lo que necesitamos saber. La cuarta clase que vamos a ver están los atributos de Dios, que son las perfecciones, el carácter perfecto de Dios y que es la forma que nosotros podemos llegar a conocer, ¿sí? A Dios específicamente. Y vamos a estar terminando acerca de lo que es la paternidad de Dios revelada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vuelvo a decir, todos estos estudios que vemos en teología sistemática son panorámicos, no podemos profundizar tanto
porque son materias de seminario y académicos donde necesitamos leer muchos libros y hacer algunas observaciones críticas en algunos puntos y también ver las objeciones de algunos temas que nos va a demandar mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de ir llevando el hilo de la enseñanza clase por clase con el único fin de que nosotros podamos conocer quién es el Dios que adoramos. Bueno, la palabra teología hace referencia de la palabra, o deriva de la palabra griega, theos, en la cual significa Dios, ¿sí? Esa es la palabra theos, Dios. De modo que la teología de Dios, o la doctrina de Dios, es para alcanzar un estudio bíblico que nos revela quién es Dios según las Escrituras, ¿sí? Si yo le dijese a ustedes, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a orar a El Olam. ¿Al quién? A El Olam. Y muchas veces decimos, y ya el pastor se hizo ahora de otra religión. ¿A quién le estará por orar? A El Olam. Y bueno, es que a veces no conocemos los nombres que utiliza la Biblia y la aplicación de por qué está ese nombre. Simplemente el Olam, por dar un ejemplo, es decir Dios eterno. Cuando usted orando dice Dios eterno, te alabamos, usted está diciendo el Olam. Pero como nuestro vocabulario no está incorporado ciertas palabras y no sabemos nosotros aplicar el nombre de Dios o la pluralidad de los nombres de Dios de acuerdo a su carácter, resumimos simplemente a decir Dios, que no está mal. Pero por ejemplo Maradona se le dice Dios, ¿sí o no? O a alguien que sobresale en alguna cosa se le dice Dios, o el femenino, diosa. Y está muy de moda utilizar esa palabra. También la palabra Señor. Si nosotros aplicamos la palabra Señor, probablemente nosotros bajamos la intensidad de lo que significa la palabra Señor verdaderamente y la bajamos muy a lo cotidiano, de tal manera que hasta hay un tango que se llama Cambalache, que dice en una parte de su letra, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y es verdad. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros incluso conocer lo que la Biblia da a conocer de su nombre o sus nombres o sus títulos? Que es lo que nosotros necesitamos aprender, porque también dentro de nuestro vocabulario y nuestra expresión hacia Él, utilizando algunos nombres o títulos que la Biblia lo emplea, ya sea por traducción o por deducción. En el caso de El Olam, no van a encontrar específicamente el nombre El Olam en la Biblia, pero es una traducción hebrea que significa justamente Dios eterno. ¿Se está entendiendo? Entonces, la teología nos permite a nosotros comenzar a conocer quién es Dios. La teología propia hace referencia a Dios mismo, cómo Dios se ha dado a conocer, ya que la misma palabra en la Escritura está haciendo referencia de que no hay nadie ni antes ni después de Él, al decir, por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas expresiones acerca de quién es Dios va a derivar a través de cada uno de los textos que nos van a mostrar su perfección. Pero los nombres y los títulos. Por ejemplo, el nombre de una persona. Si yo preguntase, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Maxi. ¿Maxi o Máximo? Maxi, ¿sí? Ahora, si yo te pregunto, ¿quién sos? ¿Vos qué me dirías? Y me va a decir Maxi. Si yo te pregunto, ¿cómo es tu nombre? Cecilia. Y si yo te diría, ¿quién sos?
Cecilia. Pero a veces decimos, ¿quién soy? ¿No es cierto? ¿Quién eres? Hijo de Dios. Perfecto. ¿Y antes qué era? Ajá. Fíjense ustedes que todos nosotros buscamos un título que identifica el quién soy. Si yo digo quién soy y doy mi nombre, ese no es quién soy, ese es mi nombre. Pero quién soy está mostrando lo que yo puedo desarrollar. Por ejemplo, yo soy Raúl y soy alfarero. ¿Qué identifica? ¿Que voy a sacar muelas y dientes? No. Yo soy Raúl y soy alfarero. ¿Por qué? Porque me identifico con lo que hago. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente de la nación, pero él no se llama presidente, tiene un nombre. Él se llama así, pero es el presidente. Entonces necesitamos nosotros empezar aprendiendo de que Dios, decir Dios, ¿es un nombre o es un título? Es una identidad que Él se da a conocer por su oficio. Entonces, los nombres de una persona o de un lugar o de una cosa es lo que se da a conocer qué es o quién es. Los nombres de Dios son aquellos por los cuales Él es conocido. Entonces encontramos nombres que denotan su carácter, sus perfecciones, su conducta. En otras palabras, la misma Escritura nos muestra que su nombre está por sobre todos los nombres. Entonces encontramos, por ejemplo, una expresión como el Salmo 54:1 que dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre. Entonces deberíamos deducir que el nombre que salva tiene una identidad. ¿Se entiende? De la misma forma, cuando dice el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Así que nosotros podemos ver que en el castellano, y especialmente en la versión Reina Valera 1960, que en su gran mayoría la tenemos nosotros 3 nombres primarios de Dios claramente identificados en las Escrituras. Cuando leemos Dios, podemos nosotros también traducir del hebreo una palabra que se llama Elohim. Elohim. Y esa palabra Elohim se traduce bien para decir la palabra Dios. ¿Por qué? Nosotros permanentemente oramos y decimos Dios, oramos a Dios, hablamos de Dios, testificamos de Dios, pero en realidad nosotros estamos utilizando lo que sería un título. Pero el nombre derivado de esa palabra Dios de la traducción hebrea es la palabra Elohim, ¿sí? En algunos de los casos de la expresión bíblica. Pero sabemos que se traduce esa palabra Elohim como la palabra Jehová. También se usa el nombre Jehová. Ya vamos a ver cada una de ellas. La palabra Jehová es una palabra que también aparece en la Biblia, que algunos dicen su pronunciación Yahweh. En Estados Unidos le dicen Jehová. Entonces vamos a ver nosotros de que la palabra o el nombre que figura en la Biblia tiene una interpretación y una traducción del carácter mismo de Dios. Pero aparece otra palabra en la Escritura como la palabra Adonai, que se traduce como la palabra Señor. Si bien es cierto, Adonai es una palabra traducida del hebreo, que en el griego la palabra misma, Señor, se traduce como, ¿se acuerdan uno cómo se llama? Curios, Curios o Kyrios. ¿Escucharon nombrar esa palabra? Curios o Kyrios. ¿Qué significa Señor, amo, dueño, jefe? El rango más alto que se le pueda dar.
Entonces esas tres palabras son las que hoy vamos a dedicarle el tiempo para aprender quién es Dios. Y necesitamos ver que tanto Elohim, Jehová y Adonai describe el carácter de Dios y sus acciones hacia la humanidad, distinguiendo entre el santo y el pecador. Vamos a prestar atención por qué es así. Vamos a comenzar con la palabra Elohim. La palabra Elohim se traduce o es traducida Dios y aparece más o menos 2300 veces en la Escritura. Esa es la palabra Elohim. Aunque no es un nombre personal de Dios, Elohim, sino es un título oficial de Dios, porque estamos diciendo Dios. Dios no es un nombre, Dios es un título, y Dios es traducido como Elohim. Entonces, si yo digo Elohim o digo Dios, es exactamente lo mismo, nada más que estoy cambiando de idioma. Dios lo digo en castellano y Elohim lo digo en hebreos, ¿sí? Ahora, debemos ver nosotros de que Dios, nuestro Dios, en la Escritura se da a conocer como Elohim, que es Dios, y que es un nombre personal, pero por su oficio o por el título que emplea. Esto, como hice referencia recién al ejemplo del presidente. Pero, por ejemplo, no es un nombre personal de Dios únicamente, porque también, al ser un título oficial de decir que es Dios, también la palabra Elohim no solo se usa para Dios, sino también que se usa para los hombres. Y te diré, ¿cómo? Claro, porque la palabra Elohim es una palabra plural, que significa dioses, ¿sí? Dioses. Y no porque haya muchos dioses, porque Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Ya vamos a llegar allí. Pero sino que está usando la pluralidad de la palabra como para expresar justamente que Dios, o la palabra Elohim, significa más de uno. Y los ejemplos tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el diálogo de la pluralidad de Dios. Por ejemplo, hagamos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Descendamos, confundamos allí su lengua. Cada vez que ustedes ven que se lee, dice Dios, está diciendo Elohim. Pero ¿por qué dije que no es solamente un nombre personal de Dios, no es un nombre, sino un título, un oficio de Dios? Porque no solamente se emplea para Dios, sino también para los hombres. En el caso, por ejemplo, del Salmo 82, 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses. Esa expresión, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, es la palabra Elohim. ¿Se entiende? O sea que no es un nombre propio de Dios, sino un título, un oficio. Lo mismo hace referencia en Juan capítulo 10, 34 y 35, para referirse a esta cita de los hombres que son llamados dioses. Necesitamos entender nosotros el contexto para poder ver qué es lo que está enseñando el Salmo 82. Si usted me acompaña en Salmo 82, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Algunos que pueden tener una distorsión severa de la palabra de Dios pueden llegar a creer que nosotros somos diositos, ¿sí? O dioses. Pero si allí dice, tenemos que entender nosotros el uso de la palabra hebrea dioses y Elohim, en este caso aplicada a los hombres. Dios está en medio de la reunión de los Elohim,
¿sí? Es un nombre plural que hace referencia a un oficio plural de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esa es la cita que hace referencia a Jesús en Juan 10:34. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿A qué hace referencia a que Dios dice que los hombres son dioses? No está haciendo referencia a todos los hombres, sino que el uso del Elohim es hombres de gobierno. Es hombre de gobierno. Cada persona que es eminencia en este mundo, jueces, gobernantes, reyes, presidentes, todo lo que aparece como hombres de gobierno, es un llamado de advertencia o, como dice el subtítulo, una amonestación por la injusticia con que hacen sus cosas. ¿Conocen que alguna vez en algún país hubo injusticia? ¿O algún gobierno presidencial injusto o malvado? Este Salmo 82, que aplica la palabra Elohim, no está diciendo que son dioses por sus atributos divinos, sino que son hombres de gobierno. Debemos nosotros tener una clara interpretación de la palabra y por qué Dios va a pedir cuentas a todos los hombres de gobierno. Toda autoridad, como dice el apóstol Pablo en Romanos, han sido dadas por Dios, establecidas por Dios. Entonces es el uso de la palabra Elohim. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Así que no es para andar fanfarroneando diciendo yo soy un diosito, ¿sí? O Jehová Junior. No tiene nada que ver con estas malas interpretaciones. La palabra Elohim también está aplicada al carácter de Dios como el significado plural de Dios es lo que se traduce del hebreo por este idioma, lo que significa dos o más. Entonces en este idioma hebreo, gramaticalmente tenemos nosotros la expresión Elohim, haciendo referencia al por qué Dios habla en plural en algunos momentos, al decir hagamos, bajemos, descendamos, confundamos. Muchos interpretaron de que Dios estaba hablando con ángeles. Y eso es un error, porque nosotros no somos hechos a imagen de los ángeles, ni a semejanza de los ángeles. Entonces debemos entender por qué aparece la pluralidad en el texto. Aunque no dice nuestra traducción, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, dice en el principio creó Dios. Pero ese Dios después aparece hablando en forma plural. ¿Se entiende esto? Entonces, una de las formas que nosotros vemos que aparece en las Escrituras es el nombre Elohim. El significado literal de Elohim, en caso y atributo de Dios, no de los hombres, ya distinguimos, es el poderoso, el infinitamente fuerte. Y en el primer capítulo de Génesis se describe justamente Elohim desplegando todo su poder en las 10 palabras que aparecen. Creó, hizo, movió, dijo, vio, llamó, dividió, estableció, terminó, bendijo, reposó. ¿Se entiende? Es la expresión de su totalidad de poder, la infinitamente fuerte, la autoridad máxima está reflejada en el Génesis, cuando habla de Dios, porque yo no puedo hacer todas estas cosas.
Hay que tener cuidado con creer que yo tengo cosas de Dios, como la trascendencia, por ejemplo. Nosotros no lo podemos hacer. Así que hay cosas que pertenecen únicamente al carácter de Dios. Por eso es que nosotros hemos aprendido que no nos permite a nosotros la Biblia decretar, establecer, qué sé yo, todas esas cosas que uno quiere ponerle como si fuera que nosotros podemos. Muchas veces se han malinterpretado al decir, nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde dice eso? El único texto que hace referencia no habla de nosotros, está hablando de Dios. Solamente Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando yo peligrosamente malinterpreto la palabra, estoy pretendiendo entrar en el Elohim divino y no en lo que hace referencia al hombre. Entonces ninguna criatura tiene poder, sino solamente salvo que lo haya recibido de parte de Dios para un punto o una obra específica. Pero el único Dios todopoderoso es justamente el Dios que se revela en las Escrituras. El poder pertenece a Dios. El hombre tiene que trabajar por su poder en todas las facetas de la vida, mientras que Dios solo tiene que hablar y es hecho. Esa es la diferencia. Nosotros trabajamos para que sea y Dios solamente dijo sea. En eso marca la diferencia. Aparece la palabra o el otro nombre que la Biblia lo revela como la palabra Jehová. Sí. ¿Puede ser también aplicado al Dios del mundo? Sí. Porque se aplica para ídolos falsos o dioses falsos también. Tal cual. Ese también es aplicativo en el caso de que cuando Dios advierte que vayan a tierra de Canaán, pero no aprendan a hacerlo de sus ídolos o dioses falsos, ¿sí? Es aplicativo también a esa pluralidad, ¿se entiende? Jehová es el nombre personal de Dios. Jehová es el nombre en cual se da a conocer. Y es interesante que nosotros podamos prestar atención al nombre de Jehová. Una vez un hermano me preguntaba y decía, ¿está bien orar a Jehová? Y le digo, ¿cuál es el problema? Y porque Jehová es del Antiguo Testamento, dice. Ahora, ¿quién es Jehová? Según usted, ¿quién es Jehová? La hicieron más fácil, ¿no? El Dios, ¿no es cierto? Si un testigo de Jehová le dice, yo soy testigo de Jehová, ¿usted qué le diría? Yo también soy testigo de Jehová. El verdadero. Che. ¿Por qué? Porque según la Biblia evidencia que Jehová, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Jehová es Jesús. Porque el nombre Jehová significa redentor. El nombre Jehová significa redentor o el que salva. Y es el mismo nombre que en la Anunciación se le dijo que pusiese al Salvador. Llamara su nombre Jesús. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Entonces, el nombre Jehová es el nombre personal de Dios. Es el nombre que está sobre todo nombre. No es que el nombre por sobre todo nombre recién se lo atribuyen en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. No divide el Antiguo y el Nuevo. El nombre por sobre todo nombre siempre ha sido y siempre ha existido en el nombre de Dios. Y Él lo da a conocer. Su nombre es Jehová, porque su nombre es Redentor. Y el nombre significa esa palabra, el Salvador, el Redentor, el que paga para librar. Redimir es pagar para librar, el que trae libertad por medio de un pago. Entonces, cada vez que se usa en la Escritura esta palabra, está conectando con todo lo que es la liberación del cautiverio de parte de Dios hacia alguien pecador. Quiero que preste atención, porque muchas personas pueden decir Dios, porque Dios es Dios de todos, pero Jehová es Dios de los redimidos. ¿Se entiende? Un impío no puede decir Jehová, aunque solamente lo puede decir de labios.
pero puede decir Dios o Elohim. Pero necesitamos ver nosotros que cada vez que nosotros hacemos referencia al uso de la palabra Jehová en las Escrituras, se está refiriendo a un pueblo redimido. Cuando usted busca la Escritura y encuentra el nombre Jehová, es porque Dios se está refiriendo a un pueblo redimido. Pero usted va a encontrar también que en la Biblia aparece el nombre Dios o Elohim, que está haciendo referencia a toda su creación. Veamos por favor. Alguien que lea Segunda de Crónicas 18:31 en voz alta, fuerte, poderosa como un trueno. A ver, ¿quién se anima? Segundo de Crónicas 18:31. El uso de la palabra Jehová hace referencia específicamente a la ayuda de la liberación de parte de Dios. El socorro de Dios para librar. ¿Quién puede leerlo, por favor? Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Muy bien. Aparece que Jehová los ayudó al clamar por ayuda. Dios es el que aquí se identifica como Jehová a través de la palabra. Fíjense ustedes qué importante ver que aunque el nombre personal de Dios es Jehová, se escribía específicamente para hacer referencia a que Dios irrumpía para librar a su pueblo, para salvar a su pueblo, para traer, libertad de algún problema o de algún mal o algo que estaba aconteciendo contra su pueblo. Entonces, claramente su nombre, cada vez que aparece su nombre como Jehová, está haciendo referencia a que Él viene en rescate, en liberación por su pueblo. Ahora, ese nombre personal de Jehová está escrita, no obstante jamás se pronunciaba antes. Nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de decir Jehová, pero cuando su nombre debía ser pronunciado o escrito, era un nombre tan sagrado, tan santo en el idioma hebreo que no lo podían mencionar. Es más, el nombre de Jehová no tenía vocales, solamente tenían consonantes que no se podía pronunciar. La intención de esto es hablar de un sonido. No podemos pronunciar un sonido simplemente para atribuirle el nombre de alguien. El Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Si nosotros sacamos las vocales, no podemos mencionar un nombre, solamente un sonido. Y la intención del nombre de Jehová, que no es impronunciable porque se le agregaron las vocales para que se pueda mencionar Jehová o Yevé o Yiv o Yahavá, son vocales que se introducen, es para que se pueda pronunciar. Pero, ¿cuál es la intención y por qué el salmista relaciona el nombre con la respiración? Porque la intención es esta: Yahweh, Yahweh, Yahweh. ¿Se entiende? No se puede pronunciar, es un sonido, Yahweh. Es como nosotros respiramos, todo lo que respira alabe al Señor. Todo lo que respira dice Yahweh, Yahweh. Escúchese, suspire. Ese sonido es Yahweh. Porque aunque yo sea ateo y no quiera dar gloria a Dios, mientras yo respiro, alabo al Señor. Ese es el sentido de Yahweh. Pero en quién se aplica la salvación es a quienes Él redimió, a un pueblo especial, a quienes Él salvó. Por lo tanto, nosotros vemos de que aún el nombre hebreo, que se deletrea JHVH,
nosotros claramente vemos que aún los escribas, cuando estaban escribiendo, no podían ellos continuar si no se paraban, si santificaban, se bañaban, incluso limpiaban la pluma donde estaban escribiendo, porque era tan sagrado su nombre, y que incluso en algunas de las traducciones ellos cambiaban el nombre Yahweh por el nombre Elohim o el nombre Adonai. O directamente escribían o mencionaban diciendo Hashem. Hashem. ¿Y qué significa Hashem? Significa el nombre. El nombre. ¿Cómo se llama Dios? Hashem. ¿Y qué significa? El nombre. Porque muchos en su respeto y en su santidad hacia ese nombre temido, ellos sustituían por Elohim o Adonai. Era una razón por la cual la palabra Jehová fue suprimida al imprimir la solemnidad que tenía en la mente de los escritores originales. Al agregarse las vocales, es posible nosotros mencionar el nombre de Jehová. Por lo tanto, cuando el Señor, Jehová, Dios, apareció a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente, y le envió a sacar los hijos de Israel del cautiverio de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Moisés dice, pero yo voy a ir y voy a decirle que Dios me manda a librarlos, a decirle al faraón que lo deje ir, pero ellos me preguntarán, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Maxi. Nosotros no tenemos problema en decir cuál es nuestro nombre. Si alguien me dice, me manda tal a hacer tal cosa, dice, ¿quién te manda? ¿Y qué sé yo quién me manda? No, yo por lo menos, ¿y cómo es tu nombre para decirle que me estás mandando? Entonces, la respuesta de Dios fue extraordinaria. La respuesta de Dios fue superlativa, traspasó todo. Porque ante la pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. En la paráfrasis hebrea dice, yo seré el que quiero ser. Yo soy el que soy, es yo seré el que quiero ser. Justamente ese Dios de los hebreos, que los hebreos no lo conocían, que Moisés no sabía su nombre, y le dice, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Él dice, yo soy el que soy. Yo soy o seré el que quiera ser. Lo responde la misma Biblia en el Nuevo Testamento, viendo específicamente el Evangelio de Juan, en cuántas veces Jesús dice, yo soy. Yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando vino Judas con la turba para detenerlo después de la oración, dice que Jesús estaba en medio de los discípulos y ellos le preguntaron, Jesús le dijo, ¿a quién buscáis? Para que algunos se imaginen que Jesús era un Robert Powell, un rubio hermoso, esa es imaginación de Hollywood, ¿sí? Él era, según la visión de Isaías, un hombre que no tenía parecido alguno. No era un hombre especial a la vista y al atractivo en cielos ojos, porque tal es así que Judas tuvo que decirle, al que yo lo bese, ese es, no se van a equivocar, lo van a agarrar a Pedro que machurro. No era así, era simplemente mirar a quién era. Por lo tanto, Jesús tendría que ser reconocido entre muchos y llega Judas y llega la turba y Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Y dicen, a Jesús, el Nazareno. Y cuando Jesús dijo, lo leyeron, ¿no? Dijo, yo soy. ¿Qué pasó? Y no había una unción del saco ni nada de esto. Era el yo soy.
Y se levantan los muchachos y vuelven. Les he preguntado a quién buscan, dice. Fíjense ustedes que ese yo soy. Ese yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy es Cristo. Porque ese Redentor, Jehová, es Cristo. Así que nosotros, si oramos en el nombre de Jesús, es el nombre que es por sobre todo nombre, ya sea Jesús o ya sea Yahweh, es Redentor, es Salvador. Pero es el Dios de los redimidos. Porque incluso, fíjense ustedes, que aún los demonios vinieron a decirle a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Sí? Es importante ver que los nombres no son puestos en la Biblia o aparecen en la Biblia como nosotros osamos tener nombre. Gracias a Dios ya ha pasado esa moda de poner el nombre de acuerdo al día en el almanaque. No sé si ustedes vieron que es algo diabólico que era eso, ¿no? Si te tocaba el día de tránsito y te ponían tránsito. O tranquilino. ¡Ay, Dios mío! Y te ponían los nombres de acuerdo que estaban en el almanaque. No sé si ustedes, ahora ya no vienen, gracias a Dios, pero ustedes, ¿cuántos se acuerdan que atrás del almanaque venía los días y los nombres que te sugería que le pongas? O, qué sé yo, en la época de Riquelme, los hinchas de Boca le ponían Juan Román. ¿Sí? O cuando jugaba Canigia, John Paul Martínez le ponían algunos, ¿no? O sea, no encajaba. O los nombres de las novelas, qué linda el actor o la actriz, y entonces le ponían. Y si eran de algún grupo político, el nombre del líder político, ¿sí? Los nombres se ponen muchas veces por emociones o por impulsos, o simplemente por una cuestión de herencia aplicada en la línea familiar. José se llamaba el padre, Josefa la mamá, y el hijo le pusieron José, se llamaba el padre, y así Josefa la mamá, y así seguía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era simplemente poner nombres y nombres y nombres y nombres. Pero acá aparece el nombre de Dios y el carácter y lo que Dios hace a través de su nombre. Estoy siendo panorámico, hermano, pero necesitamos ver específicamente lo que dice la palabra. Entonces, ya vemos nosotros que en Éxodo capítulo 2, 22, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces vemos nosotros que había diferentes Elohim, pero había un solo Jehová. Había dioses en Egipto, pero yo soy Jehová. ¿Se entiende la diferencia? Hay dioses en Egipto, pero yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Puede haber muchos Elohim, pero un solo Jehová. Pero cuando habla de Elohim de Israel, es hablando acerca del Dios plural. Elohim de Israel es como decir Jehová de Israel. ¿Se entiende? Entonces, como no había otro Jehová, había un solo Jehová. Vemos nosotros cuando Elías y los profetas de Baal tuvieron una contienda, fue para determinar cuál era Elohim. ¿Cuál de los dos será Dios? Pero Jehová será el Dios de los hebreos, revelado a través de lo que hizo, o Baal iba a ser el Dios de los profetas falsos. Entonces, si Jehová estaba siempre relacionado con una manera redentora del pueblo, por eso su relacionamiento con sus criaturas es específicamente con un pueblo redimido. Dios, Elohim, es Dios de todo, pero Jehová es la expresión del nombre de un pueblo redimido. Porque ¿escucharon hablar o decir esto? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Será así? Claramente no.
Por lo menos la Biblia no dice esto. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que todos son criaturas de Dios y Dios rige autoridad soberana sobre todos, pero solamente los que son redimidos por su sangre, por su gracia y su misericordia, son el pueblo de Dios. Entonces, esta palabra aparece también en las Escrituras. Habrán encontrado también esta expresión también, ¿sí? Ya o ja, ¿sí? Lo puse al revés, perdón. Ja, así. Algunos consideran que es el abreviado de Jehová, pero también es válido nombrar o identificar que es el nombre del Señor, porque algunos salmos específicamente, como el Salmo 68, 4 y otros más, hace referencia al nombre, Yah. Entonces, aparece un tercer nombre, que la palabra es Adonai. La palabra Adonai está haciendo referencia especialmente al significado de maestro, o dueño, o el que es propietario, o el que rige autoridad y bendice a los suyos. Esa palabra Adonai es la palabra que se traduce como Señor. Por lo tanto, la palabra Adonai en el hebreo es Señor, la palabra Señor en el griego es la palabra Kurios, ¿sí? Con K. Entonces, esa palabra nos hace referencia a que hay también un uso natural o secular y un uso divino. Porque originalmente, inicialmente, la palabra Kurios se la aplicaba para los César, ¿sí? O para los hombres muy ricos que tenían muchas tierras, que eran los dueños de todos, los que podían tener esclavos. Entonces se les llamaban Kurios o Señor. Y por lo general los Césares se hacían llamar Kurios, pero con una relación casi como una divinidad. Los emperadores romanos se hacían adorar como dioses. Así que ellos tenían que ser proclamados señores o dioses. Por eso ustedes van a ver que hubo una gran persecución en la iglesia temprana y hubo muchos mártires porque ellos eran obligados a confesar que el César era el Señor. Ese texto de Romanos, cuando dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, ese es el que revela salvación. Muchas veces se ha derivado y se ha tomado como un puente para justificar de que yo debo hacer o repetir una oración del arrepentido, cosa que no tiene nada que ver con eso. En el contexto, Pablo está hablando especialmente de lo que la influencia de los emperadores romanos hacían, que muchas personas no se dieron cuenta, pero los que eran cristianos eran martirizados porque delante o encima de la hoguera lista para ser prendida decía, confesá que el Señor es César. Pero ellos tenían que confesar que el Señor es Jesús. Que si confesaban con su boca que Jesucristo es el Kurios, el Señor, ellos iban a ser salvos. ¿Pero eran salvos? No, lo mataban, lo quemaban, morían. ¿Pero eran salvos? Claro que eran salvos. Claro que eran salvos, porque confesaban con su boca. Pero tenemos que entender nosotros que la palabra Adonai o Kurios es la palabra Señor. Y por esa razón es que el uso de la palabra Señor se ha desvirtuado y se ha hecho muy cotidiano de que hoy en día se le puede llamar Señor a cualquier persona. Entonces encontramos nosotros que en la Biblia se lo llamaba Adón, o es el singular de Adonai, para hacer referencia al Señor o al amo de los esclavos. Se lo llamaba Señor o Adón o Kurios, de acuerdo al idioma. Pero también vemos nosotros, por ejemplo, cuando Sara se refería a Abraham, su esposo, ella le llamaba mi Señor. Entonces, hacía el uso de la palabra en referencia a alguien superior, a alguien que estaba con autoridad sobre ella.
Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, dice 1 de Pedro capítulo 6. Entonces vemos nosotros que esa palabra Adonai hace referencia también al uso como un título o como un oficio. Entonces el nombre de Dios que Él ha dado a conocer es la palabra o el nombre Jehová o Yahweh, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito acerca, si nos queda algo de tiempo, de las combinaciones de los nombres, que rápidamente vamos a hacer mención porque es significativo. Habrán escuchado ustedes el uso del nombre Jehová Jireh, pero lo habrán escuchado en una pésima aplicación. Jehová Jireh aplicándolo a algo que no tiene nada que ver, sacándolo fuera de contexto y sacándolo totalmente fuera de la autenticidad escritural de por qué se llama Jireh. Hermano, ¿a usted le falta una heladera? Clame a Jehová Jireh y Dios le va a dar una heladera. ¿A usted le falta una casa? Haga pacto con Jehová Jireh y Dios le va a dar una casa. Entonces, como la gente va tomando el Dios proveerá, ¿proveerá qué? Una casa, un auto, una heladera. Claro, mis hermanos, es el uso incorrecto de la palabra Jehová Jireh, y que por cierto es muy tentador para invocar cuando me faltan las cosas. Pero hermanos, no tiene ningún valor el nombre o la combinación de la palabra Jehová Jireh, ni para la casa, ni para la heladera, ni para nada de esto, porque el nombre Jehová Jireh está específicamente relacionado con la redención, el Salvador que se iba a proveer de un cordero. Es Abraham, cuando fue llamado a obedecer y sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham obedeció, llevó a su hijo y preparó la leña, preparó el cuchillo, llevaba el fuego, pero no llevaba un cordero. Y su hijo, un adolescente, que su papá viejo de 100 años y un poco más, le dice: papá, aquí está la leña, acá está el cuchillo, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Es allí cuando Abraham dice, y esta fue la frase de Génesis 22:14, Dios nos proveerá de una heladera. Amados hermanos, cuidado con usar el nombre de Dios en vano. No es para las cosas terrenales que yo necesito. Dios sabe las cosas que necesito aún antes que la pida. Y lo que significa la dádiva de Dios dándonos se llama providencia de Dios. Que eso es cuando veamos atributos, vamos a aprender acerca de la providencia de Dios. Pero mis hermanos, lo que Dios expresó aquí a través de Abraham es porque Abraham le responde a su hijo ante la pregunta y él le dice: Dios no nos, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Jireh significa Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y está relacionado con el sacrificio de Cristo, porque Dios lo hizo. Dios se proveyó de un cordero para el holocausto, porque acuérdense en que dice que apareció el ángel de Dios. Y le dijo: detente, no le hagas nada. Y es curioso, no tengo tiempo para ir a la Biblia, pero quiero que usted vaya a la Biblia esta noche y estudie lo que dice el diálogo que tiene el ángel de Dios con Abraham. Le dice: detente, no le hagas daño, porque ya conozco que me temes. ¿Qué ángel osaría decir que me temes si no es una teofanía de Cristo? Es Cristo el que dijo: no le hagas nada, porque ya conozco que me temes. Porque es Cristo el que iba a ser el cordero que el Padre se iba a proveer 2000 años después en el mismo lugar que se llamaba Monte Moriah, luego se llamó el mismo lugar Monte de la Calavera o Monte Calvario. Así que ese Jehová Jireh, ese Dios proveerá, es una combinación del nombre de Jehová relacionado con la salvación, con la redención que fue en Cristo Jesús. ¿Cristo fue el cordero propicio para nuestra salvación, sí o no? No use el nombre Jireh para la heladera o para el auto o la casa, porque es usar el nombre del Señor en vano. Jehová Rafá
es otra combinación del Jehová que significa el Señor sana. Y está específicamente relacionado con uno de sus atributos de gracia y misericordia de Dios expresado en Éxodo 15, 26, cuando dice específicamente la palabra, yo soy Jehová tu sanador. Esas expresiones de el Señor, el médico, el Señor, el sanador, el Señor que cura las enfermedades, está haciendo referencia a un atributo de caridad, de gracia, de misericordia para preservación y para demostración de quién es Él. Pero no es una herramienta de adoración por ser el sanador, porque mis hermanos, 9 de los 10 leprosos se fueron sanitos al infierno. Porque se sanaron 10, pero solamente volvió uno. Entonces, hermanos, el concepto de que yo ofrezca a Cristo como un sanador solamente no es correcto, porque yo debo proclamar la salvación eterna de un pecador. La sanidad es una obra de gracia y misericordia, pero según Juan lo expresa claramente como señales. Muchos hacen de Cristo un medio y no a Cristo como un fin. Muchos toman a Cristo como el medio para que yo sea sano, el medio para que yo sea feliz, el medio para que mi hijo salga de la droga, el medio para que yo prospere, el medio para que yo triunfe. Pero Cristo no es un medio, Él es el fin. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la Escritura nos expresa la necesidad de conocer al Dios verdadero de la Biblia. Claro que sana, claro que creo en la providencia de los milagros del Señor, pero solamente van a ser señales. Yo no puedo girar mi teología alrededor de una sanidad y omitir la salvación. La combinación del nombre es Jehová Nisi. El Señor es nuestra bandera o estandarte, específicamente presentado en Éxodo 17:15, cuando Moisés edificó un altar y llamó el nombre de ese altar Jehová es Nisi. El Señor es nuestra victoria. Muy bien, vamos a poner bandera por toda la ciudad para proclamar que Jehová es Nisi. Hermanos, nuestra bandera flameó en la cruz del Calvario porque allí Él mató a la muerte. Allí Él mató al pecado, allí Él nos dio la victoria. Jehová Nisi es la victoria de nuestro Señor y Cristo crucificado es nuestra bandera de victoria. Si no vemos a Cristo en el centro de todo el plan de Dios y de toda la Escritura, probablemente voy a ser tentado para sacar enseñanzas y aplicarlas en cosas que no son correctas. Jehová Kadash, o traducido también Kadosh, que es el Señor santifica, el Señor es santo. Y esto está referido a las leyes que Dios ponía para que el pueblo se relacione con un Dios santo a través de guardar estatutos y ponerlo por obras. Levítico 28, porque Dios es santificado, porque Dios es santo. Así que esta expresión combinada de Jehová Kadosh o Kadash es el Señor que santifica. Y nosotros vemos claramente que la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados mediante el cuerpo ofrecido una sola vez y para siempre por el Señor Jesucristo, según Hebreos 10, versículos 9 y 10. Encontramos el otro nombre combinado que es Jehová Shalom, que es el Señor es nuestra paz. Él edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó el nombre Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy, dice Jueces 6:24. Es una sola manera de tener paz segura hasta hoy cuando es a través de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Siempre que hablamos de Jehová, hablamos de Cristo, del Redentor, del Salvador. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La otra combinación es Jehová Tsidkenu, que significa Jehová es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Es específicamente haciendo referencia
a el texto de Jeremías 23:6, cuando dice: en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre por el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces aparece un texto en el cual hay una combinación de que se puede mencionar o a través del nombre el Señor es nuestra justicia. Otro nombre más, Jehová Shamat, es el Señor presente. Ezequiel 48:35. Otro nombre es Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. Está referido al que va al frente y gana las batallas. Hermanos, es increíble que hasta el día de hoy se predique de David venciendo a Goliat y poniéndole nombre a las 5 piedras que agarró del río: la piedra de la fe, la piedra del gozo, la piedra de la perseverancia, y que vamos a derribar a tus gigantes. Y tenés gigante en la vida, tenés que derribar a tus gigantes, hermano. No es nuestra historia, es Cristo, el único que fue a encarar y mató y le cortó la cabeza al enemigo para traer redención, victoria y libertad a todo un pueblo inoperante, imposible de vencer. Es Cristo, hermanos. Entonces, siempre que veamos a Cristo, Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Somos militantes de su ejército. Somos nosotros llamados a vivir en Él, en su victoria y en sus triunfos permanentes. Encontramos otro más, una combinación más, ya estoy terminando, Jehová Raá, que es el Señor es mi pastor. Ese famoso Salmo 23:1 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, es claramente una señal de quién es nuestro pastor, y que Él mismo dijo: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque mi vida doy por las ovejas. Para que nosotros gocemos de todo el capítulo 23 del Salmo, alguien tuvo que pagar todo lo contrario, fue Jesucristo. Muy bien, para terminar, solamente 3 nombres en la combinación del nombre Él. Vieron que siempre aparece el nombre Daniel, Ezequiel, Ismael, o sea, todo lo que termina en Él es referencia a un nombre de Dios, Él. Entonces, así como los nombres son combinados con la palabra o el nombre Jehová, también son combinados con el nombre Él. El Elión, que significa el Dios Altísimo. El Elión significa el Dios Altísimo. Esto lo menciona Melquisedec en Génesis 14:18, cuando Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y ahí aparece el nombre, el Dios Altísimo. En la traducción hebrea significa el Elión, ¿sí? Es como para que incorporemos algunas palabras a nuestro vocabulario o a nuestra mente y que no se asusten cuando alguien se esté refiriendo a Elión, ¿sí? Es decir, que el león, ¿cómo es? No, el león o el Elión, que está haciendo referencia al Dios Altísimo. Como el nombre, la combinación Él con el Olam, ¿sí? El Olam significa Dios eterno. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ese nombre, Dios eterno, es una combinación de la palabra el Olam, entendiendo que Él significa Dios. Y por último, la palabra El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Su primera mención aparece en Génesis 17:1, cuando dice que era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Esa es la forma en que Dios se presenta, como yo soy El Shaddai, ¿sí? Solamente porque encontramos estos nombres, que nuestra traducción dice Dios Todopoderoso, pero son los nombres hebreos en los cuales el pueblo de Israel lo reconocía a su Dios. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Ya estamos en buen horario para terminar, pero necesito que ustedes hoy por lo menos conozcan bíblicamente cómo Dios se da a conocer sus nombres y sus oficios.
Pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir relacionando todos estos nombres y sus caracteres, sus oficios, a medida que vamos conociendo más acerca de quién es Dios y mucho más cuando empecemos a ver los atributos de Dios. Por lo tanto, yo le pediría que ustedes traigan sus cuadernos, anoten, hagan sus anotaciones, porque es una forma también de que usted mismo se dedique a luego releer y volver a revisar lo que les hemos enseñado. ¿Alguna pregunta hasta acá de la clase de hoy? ¿O algún comentario? ¿Algo se le aclaró? ¿Alguna vaca sagrada se hizo hamburguesa hoy?